apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos saludándoles y ahora en este día frío y lluvioso, con varios temas pendientes, con algunas, yo diría, dudas sobre lo que nos está pasando y en medio de esto una campaña electoral. Y para eso hemos invitado a un periodista investigador que se corre el riesgo todavía de seguir, como se dice, investigando y trayendo temas a la comunidad. La revista Criterios es en donde él publica sus investigaciones, pero además está siempre permanentemente vinculado a la investigación de la realidad nacional. Jean Cano es el periodista que nos acompaña hoy, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Jean, por acompañarnos. Y el doctor César Ulloa, profesor universitario, catedrático, y justo el día de hoy nomás nos trae un libro, es El populismo en escena. Esto se presentará el próximo mes en la Flaxo. Es un libro que nos va a llevar, él me comentaba hace un momento, que hay una comparación sobre los gobiernos de Correa y de Chávez y cómo esta línea de pensamiento de finales del siglo pasado y a inicios de el socialismo del siglo XXI, ha venido generando una estructura para gobernar, y parece que para gobernar por largos años en algunos casos, y en otros, si no se despierta la democracia, para seguir gobernando. Gracias a los dos por acompañarnos. Gracias. El primer tema que les quiero plantear es la corrupción y el manejo que han dado tanto los organismos públicos como los candidatos, los que aspiran a gobernar, tanto desde el Ejecutivo como desde legislativos en la Asamblea Nacional. El tema de la corrupción, Jean, ¿qué debemos entender a estas alturas? ¿Qué es la corrupción cuando alguien dice, oiga, se han robado del 2007 al 2008 en el caso de Odebrecht, y eso está ahí y hay las declaraciones, y dicen sí, pero en el 86 también, en el 2005 también? O sea, la corrupción es que tiene una cadena. Un análisis de esto, Jean, bienvenido nuevamente, gracias. Gracias, Francisco, y un saludo a las personas que nos ven. Y nos escuchan. Y nos escuchan también en la 920. Yo creo que estamos viviendo la consecuencia de un manejo del marketing político de primer nivel del gobierno, de la propaganda, ¿no? Combinada con una desinstitucionalización del país, perdón, yeah. ¿sí? Que ha creado un velo contra la corrupción. Es decir, tenemos dos leyes que son perversas para el control de la corrupción, que es la Ley de Comunicación y el Código Integral Penal. Luego tenemos este monstruo jurídico constitucional que se llama el Consejo de Participación Ciudadana, que elige a los directores o cabezas de los entes de control afines al grupo político. Y luego tenemos una justicia que prácticamente está de rodillas, en fiscalía y en jueces. No le gusta eso que ni digan ni al fiscal ni al señor Yalc, pero eso lo sabe todo el mundo. Es más, ayer el Colegio de Abogados sacó una encuesta en donde las cifras son bastante penosas para la justicia que han hecho los abogados, ¿no? Acerca de cómo está, cómo se está administrando la justicia. Sí, es decir, hay una desconfianza absoluta. Depende. Exacto, hay una desconfianza absoluta. La gente cree que mayoritariamente que depende del gobierno. O sea, la percepción es que es una dependencia del Ejecutivo. Exacto. Entonces, si uno combina la propaganda, ¿no?, al estilo cubano, al estilo, ¿no?, incluso alemán, han hecho algunos analistas y académicos, el análisis más todo este entramado o toda esta maquinaria que a la final lo que hace es blindar que es lo más peligroso, blindar a los servidores públicos. Un servidor público blindado es el más peligroso que existe.
nadie Claro. lo puede tocar, es un intocable. Está con la impunidad en el Exacto. bolsillo. Entonces, todo esto se ha conjugado al final del correísmo, digamos, del periodo de Rafael Correa. O sea, se está exponiendo más de frente y completamente lo que ha pasado en estos 10 años, el resultado es estos meses. Claro, Sí. es decir, sí, porque lo de Odebrecht, lo de OAS, ¿no? Todo este entramado de corrupción que ya tiene resultados en otros países, aquí pasa no nada. quieren que pase nada, o sea, porque ¿Les puede afectar la campaña, será? Pero es que a mí me parece que es evidente que no quieren sacar por el tema electoral. O sea, no quieren sacar por el tema electoral. ¿Creen que le puede afectar a la candidatura de Lenín Moreno? Bueno, pues si eso es el resultado, Claro. a la gente, ¿qué nos importa? A los ciudadanos. La responsabilidad además del gobierno debería estar en que se aclare. atrás de eso, por supuesto. Entonces, estamos viviendo las consecuencias de que las instituciones fueron corroídas por un grupo de gente. Ayer estaba un poco leyendo algunos papers del señor, sí, del señor Ulloa, que precisamente habla del populismo. Y lo que yo estoy describiendo, me imagino que es parte también de algún análisis que ha hecho más ampliamente, obviamente, el doctor. Porque es la característica de estos nuevos gobiernos, ¿no? O sea, de hacerse de todo, ¿no? Para llevarse. Lo que yo decía el otro día es que ojalá que no sea un espejo de lo de Guatemala, una mafia que se hizo del poder. Así concluyó la comisión esta de investigación de la ONU, lo que sucedió, la corrupción en Guatemala. Porque aquí, o sea, vemos que todos se defienden entre todos, nada pasa, nada sube, no hay presos, no hay versiones, no hay nada. O sea, es que no hay nada. No hay nada. O sea, no hay datos más que suficientes. Claro, o sea, no le hemos visto hasta ahora a una sola persona, sea de un estudio jurídico importante de Quito, sea un exministro, no hemos visto a nadie entrar a la fiscalía a que le tomen una versión. Para ver cómo funciona. César, bienvenido. Bueno, el análisis, la investigación, en cambio, desde la universidad y la cátedra, pero además el análisis político permanente, debe llevarnos a entender un poco qué es lo que está pasando. Esta consecuencia de 10 años y el control total de las instituciones, que ya no se puede ocultar, ¿no? Hay un control total. ¿Qué análisis hacen ustedes? ¿Esto es democracia realmente? Francisco, buenas tardes. Giancano, buenas tardes. Un cordial saludo a la audiencia que sigue este programa con mucha atención. Yo creo que estamos a las puertas de la configuración de un estado delincuencial. ¿Esto qué supone? Que hay una arquitectura, ¿no es cierto?, que ha privilegiado durante estos años algunas características como es de impunidad, algunas características como ver normal la concentración de poderes, la concentración excesiva de poderes, ver normal, ¿no es cierto?, la discrecionalidad en cuanto a la interferencia que tiene el Ejecutivo en funciones que tradicionalmente han sido independientes, ¿no es cierto?, en privilegiar, ¿no es cierto?, y tapar casos de corrupción que ante la opinión pública son no solo evidentes, sino que son también insultantes. Y lo más grave del estado delincuencial es que, ¿no es cierto?, genera una cortina de humo con la finalidad de que los ciudadanos tengan un membrete de pendejos. Y esto me hace recordar a mí, ¿no es cierto?, lo que en algún momento sucedió en Venezuela cuando Uslar Pietri, ¿no es cierto?, trató de sacar un movimiento, el movimiento de los pendejos. Porque claro, el gobierno, ante tanta ola de corrupción, ¿no es cierto?, en este bipartidismo entre decos y copellanos, al final, ¿no es cierto?, manifestaban o subestimaban tanto a la ciudadanía, pensando que todos somos pendejos, que nadie prácticamente se da cuenta de nada, y que la ciudadanía debería cruzarse de brazos y hacerse de la vista gorda ante algo que es extremadamente evidente. Alguien me Pero eso preguntaba, sería renunciar a la ciudadanía y dejar que pase todo. Lo que sucede es que este gobierno ha jugado con una fórmula que a mí me parece que no se debe perder de vista, y la primera es que capitalizó el desencanto de un ambiente de antipolítica cuando el sistema de partidos había caído y colapsado. La segunda cosa es que no solo capitaliza el desencanto, sino que además, por obra y gracia de las condiciones externas, ¿no es cierto?, vive un boom de una bonanza económica extraordinaria. Y por otra parte, ¿no es cierto?, tiene una promesa refundacional en que toda la gente, ¿no es cierto?, tenía esperanza.
¿Qué sucede? Cuando hay mucha plata circulando y la gente tiene para satisfacer las necesidades, poco o nada le importa la corrupción porque está prácticamente viviendo una serie de cosas que no podía en su momento. Ahora que no hay esa bonanza, que no se mira la liquidez que existía, que uno entra a los centros comerciales, ¿no es cierto?, y ve ofertas de todas las características, a la gente le duele más porque dice, bueno, en una época de pobreza, en una época donde no hay liquidez, en una época donde no hay recursos, ¿no es cierto?, termina siendo no solo insultante, sino grotesco, cómo se llevan la plata, no solo en costales, sino que se llevan la plata y la esperanza de mucha gente que dio el voto a una revolución que, entre comillas, iba a ser todo lo contrario de lo que se cerró durante la época. Eran tan limpios que partidismo. frente a los partidos resultaban casi ángeles. Y eso, Francisco, no solo rebota para que la intención de voto del candidato oficialista se vaya cayendo, sino que rebota en toda la posibilidad o las posibilidades que tienen los otros candidatos. Porque fíjese, hay una serie de cosas que hacen pensar y explican por qué el desencanto de la gente y el nivel de indecisión es tan alto. Cuando uno revisa, ¿no es cierto?, las declaraciones de Lasso y de Correa en la anterior contienda electoral, y está de manifiesto que Lasso financió con una cantidad de dinero a Correa. Entonces, ¿cómo la gente puede darle el apoyo a un candidato que de alguna manera auspició un proyecto? ¿No es cierto? ¿Cómo la gente puede auspiciar la candidatura o puede respaldar o darle un último espaldarazo a la candidatura social cristiana cuando se echan para atrás, cuando había la posibilidad de hacer un juicio político al vicepresidente de la República? ¿Cómo la gente puede auspiciar ¿Pero cree la que había candidatura? realmente la posibilidad de hacer un juicio? Pero si era cuestión de números, era de tener las personas... Pero con los 90 y pico no alcanza. Sí, pero el proceso decía que se necesitaba un poco más de 30 para seguir el para iniciar el trámite. Y luego, ¿cómo la gente le va a dar respaldo al Paco Moncayo cuando está auspiciado por un partido que de manera silenciosa, cómplice y sospechosa se mantuvieron durante de 10 años cruzados de brazos? Entonces la pregunta es, ¿cómo la gente puede dar el voto para estos candidatos que son más opcionados si todos están topados por una serie de prácticas repudiables que ha hecho que la gente esté pasando por un hartazgo que yo digo que se parece mucho al hartazgo que había entre el 2003, entre el 2004, se parece mucho a la antesala del grito del que se vayan todos. Creo que estamos de nuevo entrando a una época de antipolítica. Pero César, ahí el problema esto de entrar a la antipolítica es que se vayan todos y viene quién. Si lo que nos ha faltado es la institucionalización que reclamaba Jan hace un momento, de tener partidos políticos realmente representativos. Y yo le diría una cosa frente a la afirmación de si le financiaron a tal, porque entonces todos los que votaron y todos los que han estado en este gobierno son responsables de lo que ha pasado. Pero no todos los que votaron, si les creyeron, tienen esto de la responsabilidad de lo que han hecho, ¿o sí? Bueno, yo creo que estamos ante un fenómeno que me parece bastante especial, que yo he tratado de investigar y darle un argumento lo suficientemente potente, que estamos frente a partidos sin sociedad. O sea, creo que hay estructuras electorales que compiten electoralmente y que demuestran sus falencias en momentos tan graves como cuando fue la conformación de las listas. Hay un porcentaje mínimo de gente que de la farándula salta, ¿no es cierto?, a tratar de tener cierto protagonismo en la parte, porque son visibles. La parte de la lista. Pero yo creo que hemos vuelto a una época donde la gente mira con bastante sospecha lo que estas propuestas partidistas, movimentistas o de coalición nos entregan. ¿Por qué? Porque estos partidos o los candidatos tuvieron 10 años para entregar una propuesta lo suficientemente contundente y no a puertas de 10 años tratar de develar algo. Entonces yo creo que también aquí ha habido una complicidad también de los actores políticos que están ahora actuando. Me parece que este estado delincuencial generó también una sociedad de complicidad. ¿Por qué es grave esto? Porque la gente que esperaba mucho de una revolución que nunca fue, aguantó, ¿no es cierto? Aguantó porque tenía cierta satisfacción en del cosas gasto, del consumo. Pero lo más grave de esto es que la gente comienza luego a mirar la corrupción como que fuera algo normal, como que la corrupción fuera un elemento identitario.
Entonces yo creo que nuestra sociedad habría que analizarla en términos de qué está pasando en cuanto a las relaciones, en cuanto a valores. Y no quiero ser moralista, ni curuchupa, ni conservador, pero yo creo que una sociedad que no privilegia la honestidad, que no privilegia la transparencia, que no privilegia actos verdaderos de rendición de cuentas, simplemente está destinada al fracaso. Jan, este sería un panorama desesperante a ratos, ¿no es cierto? Sí. O sea, todo está mezclado. Pero yo sí quiero rescatar, en estos 10 años he visto gente luchando y debo rescatar además desde la profesión. Y yo creo que a ratos por eso el gobierno, el ataque, se convirtió la comunicación y los medios de comunicación y los periodistas en una especie de estructura política del contrapoder. O sea, oiga señor, siempre va a haber alguien que hable, ¿no? No siempre nos acompañaron, es cierto, como dice César, actores políticos, pero hemos sido capaces de ir manteniendo una voz que nos permite incluso llegar a conclusiones. Pero esta descripción de César Ulloa nos llevaría a pensar que nos toca reinventarnos la democracia. Yo creo que el doctor tiene, en su diagnóstico es preciso. Ya. Creo que en la resolución igual yo difiero, es decir, yo creo que lamentablemente sí necesitamos de un gobierno, necesitamos de un partido, necesitamos de gente honesta, igual. O sea, necesitamos que no exista tal vez gente tan ideologizada, ¿no? Tan catequizada incluso, ¿no? O sea, porque no necesitamos ni Opus Dei, no necesitamos de evangelistas de arriba. O sea, lo que necesitamos es gente que deje vivir, que deje hacer, ¿ya? Que administre, y que nos deje cuide. hacer, o sea, sea de izquierda, sea de derecha, sea lo que sea, pero que nos deje vivir en paz. Entonces yo creo que, y en el diagnóstico coincido, o sea, silenciar al periodismo, enfrentarse al periodismo, insultar al periodismo, es porque los marqueteros del gobierno conocen el poder que tiene la prensa, porque es ciudadana. O sea, no importa si que tiene tendencia, es ciudadana. Entonces, ellos, por eso es que ahora tienen 28 medios gubernamentales, no estatales, gubernamentales, solo gubernamentales. O sea, que dependen del gobierno. Es un aparato de... Y les nombra el gobierno. El gobierno y ve sus directores y su agenda y todo. Entonces, 28. O sea, solo el ciudadano nomás tiene página web, tiene televisión, tiene radio, y aparte tiene el impreso. Bueno, no he visto el impreso hace algunos meses, pero lo tenía. O sea, yo me supongo que se lo sigue repartiendo. Entonces, solo el ciudadano tiene 4 plataformas. Eso viene del impuesto. ¿Y para qué? Para denostar, para no ser plurales. Para mantener callados a otros. Entonces, hasta en eso tenemos que aprender. O sea, hasta en eso un gobierno y los políticos tienen que aprender de eso. Y en esto de decirles que todavía tienen que aprender, y en el diagnóstico estoy de acuerdo con el doctor, a los políticos yo creo que les cayó el balde de agua fría en estas elecciones. Porque hemos visto que no se unieron hace un año, no se unieron hace 2 años, mucha gente, muchos organismos, la sociedad civil, les pedía que se unan para control electoral, para propuestas, que hagan compromisos firmes acerca del cambio. Movimientos como el de Concertación, por ejemplo, trabajaron durante 2 años para hacer un plan de gobierno de transición. Yo no digo que lo acepten, pero por lo menos que lo tengan como un documento de trabajo. Y eso está ahí en la biblioteca, me supongo de las personas que de los que repartieron los libros. Entonces ahora les gana la vanidad a mucha de la gente que está en la política y los periodistas, algunos periodistas creo yo, nos hemos dado cuenta ya de eso. Les ubicamos a eso. Sí, entonces les ubicamos, sabemos quiénes son, ¿ok? Y sí, el poder es efímero, igual que con los correístas, ¿ya? Lamentablemente el periodismo va a continuar, más allá de Correa, más allá de... para ellos. Para ellos, o sea, yo seré periodista... Más allá de quienes hasta el último día de mi vida. Ellos tienen fecha de caducidad en el poder. O sea, esa es la diferencia. Entonces, esto es un tiempo, como él decía, esta es una época de un estado delincuencial que a mí no me asombra ni me escandaliza lo que dice el doctor, porque es así. Es más, lamentablemente los estadounidenses nos están dando muestras de que la justicia de ellos funciona. Incluso el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia ha señalado cómo el país es precisamente la transnacional, donde vienen todas las transnacionales del delito. Están los mexicanos, los rusos, los europeos, los americanos, está todo el mundo aquí.
Todo el mundo delinque aquí porque es fácil delinquir. Pasa un montón de droga por el Ecuador. Igual al gobierno no le gusta escuchar eso. Se ha tapado los ojos y se ha tapado los oídos. Pero se ha legislado además para que esto pueda pasar. Posiblemente. Por eso es que ojalá no estemos en el mismo caso de Guatemala, donde una mafia se hizo del poder. Claro, o sea, ojalá luego de los años no lleguemos a... Así lo que dice César es un estado delincuencial, Es un que estado además que se lo administra vía los votos. Puede ser, o sea, puede ser. Mire, y me refería a que el cambio, sí, o sea, todo el mundo habla de cambio. El país quiere un cambio. Lenín Moreno tiene el cambio verdadero, el cambio positivo. El cambio es de los ciudadanos. Los ciudadanos somos los dueños. Y por eso es que en este fracaso de la política, porque hasta ahora todo el mundo está nervioso de que quién está segundo, quién está primero, bueno, o sea, y da igual quién esté segundo, quién esté primero, porque les va a tocar hacer casi lo mismo. O sea, van a tener una asamblea partida, todos los analistas y estudios dicen eso, ¿no es cierto? Sí. Por lo menos una asamblea así tan mayoritaria como ahora, ¿no? Exacto, o sea, van a ver las mayorías móviles, perfecto. Y ahí está precisamente otra vez lo que hablábamos hace algunos años de la troncha, la componente, todo lo demás, ya. Y con un presidente que digamos que entra de oposición, que tiene que tener la valentía de acabar con todo esto en un mes, más o menos. O sea, es decir, llamar a consulta popular, y si es que la Corte Constitucional no aprueba, no sé, pues. O sea, ¿qué será? O sea, si no le da paso a la pregunta, si no le da paso a la pregunta, de todas maneras que la llame. Es que si no, ¿y con qué Consejo Nacional Electoral? Exacto. Entonces, ¿qué vamos a llevar? Está la estructura que dice... A meterles bombas lacrimógenas a los pobres jueces para que le saquen como a los de la Corte del 98. Pero estos no han sido pobres. Bueno, como si el doctor Trujillo un día aquí sentado dijo, vean, que estos jueces después no se vengan a quejar porque han sido cobardes de no ejercer la judicatura que les encargaron ejercer. Entonces, mira, ahí hay una persona que sabe muchísimo más, obviamente, y sabe ya la profundidad de las preferencias de los jueces. Pero que les van a meter otra vez bombazos desde dentro del edificio para sacarles como fumigándoles, fumigar a los correístas. Igual al CNE, fumigarles desde dentro para que salgan y dejen a la Corte Constitucional. Exacto. Entonces, a la Corte Nacional. Entonces lo que se viene es un proceso, puede ser muy conflictivo, ¿no? En donde, de nuevo, y ahí es a lo que voy yo, en cambio, como creo que puede ir una solución a futuro, y es que la sociedad civil se empodere de nuevo. Organizaciones, que vuelvan a actuar. Academia, sindicatos, fundaciones, las cámaras de comercio, que todos ellos se junten. O sea, si los políticos, además, si los políticos no están logrando lo que se propusieron, ¿ya? Que la sociedad asume el rol. Tampoco el futuro tiene que estar solamente en manos de los políticos. Tiene que estar en manos de todos, los periodistas, las asociaciones, la UNP, todos. O sea, todos, o sea, conversando, sí podemos tener diferencias, pero tenemos que de nuevo trazar la cancha. O sea, donde después podamos discutir entre todos. Claro. Porque, no sé, yo veo que el futuro es bien complicado. César, este futuro, primero este presente que usted nos describe con tanta crudeza, y que claro, Jean dice, yo estoy de acuerdo también, y yo a ratos me niego a estar de acuerdo sabiendo que es la verdad, porque me indigna que esto sea así. O sea, nos hemos pasado haciendo un esfuerzo para que la sociedad reaccione, exponiéndonos a veces para que la sociedad reaccione. Y entonces debemos ser también capaces de proponerles una salida. Hay una salida, César, de este estado delincuencial, pasar a no a la legalización de esto, sino a volverle a un estado de legalidad, de respeto, donde las personas incluso, por más que piensen distinto, tengamos la posibilidad de pensar distinto. Francisco, yo creo que a la ciudadanía hay que darle la posibilidad de que vuelva a tener la capacidad de indignación. ¿Y qué digo con esto? Que debemos comenzar a llamar las cosas por su nombre. No podemos decir ladrón, es un delincuente. Al delincuente hay que decirle que es un delincuente, con todas las letras que esto supone. Entonces a mí me parece que la sociedad primero tiene que volver a recuperar la capacidad de indignación. Segundo, a comenzar a llamar las cosas por su nombre. Yo recuerdo en una conferencia Alex Grigelmo, bastante conocido, ¿no es cierto?, en el mundo periodístico. El por español el dominio, de la palabra correcta. Por el dominio. Entonces él decía, vivimos en una sociedad donde todo está edulcorado, donde todo se da con papel celofán. El delincuente es delincuente.
Al delincuente no hay que decirle, es que pobrecito se llevó, es que cuida, no. El delincuente pobre le descubrieron, nos ha estado robando. El delincuente es delincuente. Y por otra parte, yo creo que los partidos políticos, los movimientos que tratan de alguna manera de llegar al poder y de administrar la cosa pública, los académicos, las universidades que están silenciadas, los distintos colegios profesionales, ¿no es cierto?, que han preferido, ¿no es cierto?, recrear los complejos recreacionales en vez de salir a las calles. Tenemos todos que hacer un gran acuerdo contra la corrupción. Francisco, la corrupción se está llevando el país en pedazos y la gente no se da cuenta. Con este criterio el señor presidente va a tener un golazo en la campaña con la consulta. Él dice que los paraísos fiscales son los culpables y nos pone, quiera o no que tenga que, un poco como que dependiera de nosotros si existan o no paraísos fiscales primero. Pero la segunda idea, y que es la pregunta que nos dice, si tienen plata en los paraísos fiscales. ¿Cuántos serán los que tienen plata fuera? Los de este gobierno ya sabemos quiénes son. A ver, yo creo que uno de los riesgos de que un Estado esté administrado por gente que conoce bastante marketing, pero poco cómo funciona las sociedades de la profundidad, es que cree que la gente puede vivir engañada desde la eterna propaganda. Y eso es un error. Y los errores que el gobierno ha venido cometiendo se suceden desde que pierde las elecciones locales en varios países donde se concentra la mayor masa electoral. Hablamos de las varias ciudades, en las más fuertes. Por eso yo no entiendo a los correístas cuando hace sumas y restas y dice, ¿ganaron qué? Si uno suma donde se concentra los mayores recintos electorales, perdieron de forma... Yo creo que ellos no han podido recuperarse de esa falta de sintonizar con la gente desde el 2014 y han cometido una serie de sucesión de errores al punto de plantear una consulta como la que ahora se trata de vender con el criterio de acuerdo ético, ¿no es cierto?, en un momento donde nosotros vemos con claridad y precisión que la intención de voto del candidato, entre comillas, de estrella, que vivía en Ginebra con 70% de intención e históricamente tuvo mayor aprobación que el presidente, ahora nos llegan a los 30 puntos. Entonces a mí me parece que esa consulta va a fracasar y yo creo que también están fracasando estas cortinas de humo donde se trata, ¿no es cierto?, de proteger la candidatura o la continuidad de un proyecto fragmentado. Es fragmentado porque hay glacistas, correístas, hay morenistas, hay serranistas, hay gabrielistas, hay de todo en Alianza País. Y por otra parte, a mí me parece que, es tan evidente, ¿no es cierto?, que yo siempre, no sé si reírme o llorar de la indignación, que claro, si uno mira, por ejemplo, las redes sociales, es el meme, es la caricatura, es lo digital, desde la sátira y lo burlesco, ¿no es cierto?, cómo están evidenciando la realidad. Pero esto ha sido una cosa que a mí me preocupa, por ejemplo, que la gente sienta que participe en las redes sociales, pone lo que piensa y se acabó, y no hace nada más. Pero eso no es tener responsabilidad ciudadana. ¿Por qué la gente no hace nada? Yo creo que la respuesta es bastante sencilla. Bastante sencilla por una cosa. Porque nunca hemos estado ante unas elecciones con tanto nivel de incertidumbre que a mucha gente le cuesta tomar postura, porque dice, ¿y qué pasa si se quedan? Pierde el trabajito. Voy a estar con problemas. ¿Y qué pasa si entre el otro hay reducción del... Entonces, este nivel de incertidumbre ha hecho, primero, ¿no es cierto?, que la gente mire con cautela y todavía no tome postura con la finalidad de no arriesgar su futuro. Segundo, que este estado delincuencial se caracteriza precisamente no solo por distraer, sino también por introducir una esfera de miedo. ¿Y cuál es el miedo? La judicialización de la política. ¿Cuál es el miedo? El servicio de rentas internas. ¿Cuál es el miedo? El instituto. Entonces hay series de mecanismos. Entonces yo creo que los partidos, y qué bonito sería que el día de los debates anunciados, que no sé si sean debates, no sé si sean conversaciones, no sé si el candidato al gobierno se dedique a contar cachos, no sé, o alguna de este tipo de cosas. Pero yo creo que ese día sería ideal que todos los candidatos firmen un acuerdo en el cual no haya un miramiento de ningún orden cuando se trate de identificar personas que están con serios problemas de corrupción. Vamos a hacer un pequeño corte, luego volvemos con Jean Cano y César Ulloa
para analizar también entonces, ya César ha iniciado un poco el tema de los candidatos y ver las elecciones, las propuestas y qué debemos sacar como conclusiones. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Son las 12 horas con 31 minutos. Inicio del espacio publicitario. Ecuatorianos, vamos por el cambio. Viene con fuerza el cambio que hará surgir el trabajo. Cambio que a la familia le devuelva la esperanza. Vamos con ilusión, hagamos grande esta tierra. Para asambleístas por Pichincha, vota todo en plancha 21-23. Patricio Donoso, asambleísta. Vamos por el cambio. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Estamos viviendo años duros como tú. Vemos cómo nos perjudican y empobrecen. Nos preocupa el futuro de nuestros hijos. Hemos sentido indignación y rabia, pero también más esperanza que nunca. Ya toca un cambio positivo. Raya, todo tititito a las 6. Publicidad electoral. Asambleístas nacionales. CNE. Elecciones Generales 2017. Lobo Caramba es nuestro presidente que viene a trabajar para cambiar toda mi gente. Toda la pobreza se va a ir para un lado. Se viene progreso, estudio y trabajo. En la costa, en la sierra, en Galápagos y Oriente. Todos están hablando que Dalo es el presidente. Si Dalo es presidente, sí va a haber seguridad. Dalo y Ramiro, presidentes. Man en la pinta. Publicidad electoral. Presidenciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Solo las 6, leyes que sirven, horas excelentes. Todos los ciudadanos debemos tener un cambio de actitud, comprometiéndonos seriamente a encontrar un nuevo rumbo al país. Eso solo se consigue con libertad, independencia y compromiso social. Soy Santiago Guarderas, candidato a asambleísta por el Distrito Centro Norte. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso ya para seguir conversando con Jan Cano y César Ulloa. Jan, después de esto entonces, las propuestas electorales, y a César nos decía va a haber un debate, no sabemos cómo está, si es que es un debate como los que hemos visto con los norteamericanos, que a propósito está ya asumiendo la presidencia el señor Donald Trump. Ojalá tuviésemos uno por lo menos para que tengan por temas algunas posiciones, ¿no? ¿Crees que se topará en este debate o se debería topar más bien el tema de la corrupción y de los señalamientos a cada uno de los sectores sobre eso? No sé si es que en los debates sean debates en verdad primero, ni el del comercio ni el de la Cámara de Guayaquil. No sé si el mecanismo, si es que llega el candidato Moreno, sea el debate. No sé si que hay réplicas, si es que hay repreguntas, si es que hay preguntas del público. En realidad no se ha dado a conocer cuál es el sistema de Primero, presentación. ¿crees que sí habrá un debate? Yo creo que no, porque hasta el momento el candidato Lenín Moreno, que es el principal, digamos, ¿no? Porque es el continuador de Correa, pues lo están protegiendo, lo esconden de la empresa privada, lo esconden. Nadie puede entrevistarlo a él. Y en las dos entrevistas que yo le puedo escuchar, pues repite todos esos eslogans de propaganda, ¿no es cierto? Y no va al fondo. Habla por eslogan. Sí, habla de puro eslogan, ¿no es cierto? Entonces, es difícil saber si es que él, por ejemplo, va a cumplir el plan de gobierno. Los candidatos entregaron sus planes de gobierno. Algunos planes son penosos, o sea, hay que decirlo, son penosos. O sea, son 3 hojas de Word. Claro. Para repensar el país es un insulto. O sea, parece que están ahí por otras situaciones. Antes que en verdad por pelear por la presidencia. Y también hay que decirlo, así sean opositores. El otro día le oí a un candidato que decía, sí, son 3 hojas, no está todo ahí por la urgencia que había de presentar, eso no es lo que se va a hacer. O sea, y a eso es lo que se refiere precisamente el doctor. No hay estructura política. O sea, no hay estructura política que esté conectada con la gente.
Porque un partido político debe tener el especialista en asunto internacional, el especialista en económico. Tener una estructura. Exacto, o sea, una estructura como un casi partido un gobierno normal. paralelo, ¿no? Que pueda Por supuesto. vigilar cada área. Y ya tener sus nombres, pues no estar buscando en media campaña a ver quién puede ser algo. Entonces, claro, vemos mucha improvisación. O sea, 10 años han tenido Francisco y doctor para que uno ingrese a las propuestas del CNE y encuentre 3 páginas de Word y con un interlineado amplio, ¿no? Entonces es como, al menos los que sabemos escribir y todo eso, sabemos que uno le pone más así para que ocupe más espacio. Exacto. Entonces, o sea, y no es una ficción porque lo que alergas es el espacio, no el texto. Exacto. El espacio en blanco, perfecto. Entonces, es indignante. Yo también recojo esto de las palabras, mira, o sea... Pero eso nos puede llevar entonces a una desilusión, que digamos entonces, el otro día el expresidente Hurtado decía, es como cuando usted entra a un restaurante, porque alguien le preguntó, pero no tenemos por quién votar. Le digo, vea, usted cuando entra a un restaurante y le dice, esta es la carta. Bueno, de esto es lo que puede, entonces, esto es lo que tenemos. La carta ecuatoriana son estas 8 personas con sus aditamentos y en el caso del candidato del gobierno con tremendo aditamento. El otro día le pude hacer una entrevista en cambio para la revista a la académica Alegría Crespo, que es de UTLA, ¿no es cierto? Ella es PhD, va para el PhD en educación y bueno. Y hablando acerca del ánimo del país, porque es una persona muy positiva, muy optimista, en cambio yo soy un pesimista por naturaleza. Por naturaleza periodística incluso. O por ecuatoriano. O por naturaleza. Entonces, también, exacto. También. Entonces yo, previo a la entrevista le decía, esto va a ser interesante porque usted es muy optimista, en cambio yo soy un poco lo contrario suyo. Entonces salió una entrevista bastante simpática ahí con la Alegría Crespo. Y esta señora dijo una cosa que es muy simple pero muy cierta. O sea, es decir, la gente tiene que votar sintiendo que va a ser algo bien. O sea, que luego quedemos tranquilos con lo que vamos a hacer. Entonces, que luego del sufragio uno salga de la mesa salga con la y salga contento y decir, lo hice, fin, o sea, lo hice. O que se vayan o que se queden, lo que sea, pero lo hice. Pero que vayan, que no anulen, que no voten en blanco, sino que lo hagan. Que voten por alguien, que escojan. Exacto. De o esta ellos, cartilla o los que otros. escojan. Eso, más o menos, ¿no? Más o menos eso. Es lo que tú decías. ¿Y eso crees que nos puede ayudar un poco a despejar para entrar en lo que decía César, a encontrar un camino de desmontar esto para hacerlo democrático? Sí. Es necesario, o sea, ya desde la responsabilidad del pensamiento van a poder ser mejor, la ciudadanía va a recibir mejor propuestas de cambio, propuestas concretas. Y yo creo que es necesario la sociedad civil. Los partidos políticos creo que tienen que ser los operadores de lo que la sociedad civil proponga. Entonces hay que construirlos. Claro, hay que construirlos. Mire, el otro día estaba con Rudy Hidalgo, y Rudy Hidalgo dijo en este encuentro que tiene la propuesta de participación ciudadana. Sí, de participación, del Código de la Democracia, hay que cambiarlo. No va a ser posible dentro del próximo año porque vienen otras elecciones. Pero mire, qué importante que es que existe una voz como la de Rudy de participación ciudadana en la que diga hay que cambiar, hay que hacer. Estas parece que no van a ser elecciones justas, las anteriores tampoco fueron elecciones justas. Entonces, veamos cómo se busca. Sí. César, en esta búsqueda de construir institucionalidad, ¿será que necesitamos saltarnos algo de lo que ya está escrito en la Constitución y en algunas leyes? ¿Y cuánto del legítimo, en cambio, se queda en esta búsqueda de la legalidad y no de este Estado corrupto y corruptor? ¿Tolerará la gente que digan, vean, salida así con todo lo que está montado no hay? Les proponemos una consulta sin que la Corte Constitucional acepte o no, una consulta incluso para mandarle a la casa a la Corte Constitucional. A ver, a mí me parece que en este proceso de desmontaje se van a presentar una serie de problemáticas que pasan primero por recuperar el interés de la ciudadanía. ¿Por qué digo ello? Porque durante 10 años vivimos un síntoma de desmovilización que no es natural en el Ecuador. El Ecuador ha sido un país movilizado por excelencia y permanentemente. Sí. La segunda cosa es un tema generacional.
cerca de entre el 35 y 40% de personas que están en facultad de votar, desde los que tienen voto facultativo de 16 años hasta 35 años, son personas desencantadas de la política. Los famosos millennials, globalistas, generación Y, como se les quiera llamar, lo último que les interesa es la política. ¿Por qué? Precisamente porque los políticos, con honrosas excepciones, indudablemente, ¿no es cierto?, han hecho de la política cualquier cosa. La tercera cosa pero que más me parece... 10 años de que les han estado hablando que es una actividad delincuencial. La tercera cosa que a mí me parece que es bastante compleja es que esta administración discursiva en la propaganda del gobierno se ha caracterizado por elementos como los siguientes. Primero nos ha dicho que todo lo pasado no vale, casi que no existe, que ninguna persona es honorable si pertenecía a una época anterior. Pero en cambio acá despolitizaron tanto en el sentido de hacernos creer que quienes gobiernan no son políticos. Entonces dicen, no es que yo vengo de la academia, no es que yo vengo de la empresa, no es que yo vengo de la ONG. No es... Por favor. Perdone que le interrumpa, pero recuerda que incluso se quiso establecer como un linaje sanguíneo con Eloy Alfaro, de que era descendiente. Pero me acuerdo con lo que usted acaba de decir. Pero lo que acaban de hacer en Guayaquil con esto del linaje sanguíneo, desfiló Eloy Alfaro al lado del presidente Correa en la 9 de octubre para cumplir los 10 años de la revolución. Francisco, revivieron a Eloy Alfaro, que no estaría de acuerdo con esto. Además hay una serie de equívocos y una serie de atropellos a la historia que han tenido nuestros países en el área andina, y lo expongo en el libro, que claro, Chávez, con ese criterio de personalizar en una reencarnación a Simón Bolívar, hizo una serie de estudios para saber si fue envenenado o inoculado. O sea, entonces nos crearon una realidad entre mágica y mítica, con la idea, ¿no es cierto?, de mirar a estos héroes de una forma tan personalizada, en donde todos éramos inútiles. Todos somos inútiles. Y estos héroes... Porque estos héroes son los que saben todo, aprenden todo. Entonces, los días sábados en Ecuador y los domingos, cuando se hacía, ¿no es cierto?, a lo presidente, resulta que un grupo de iluminados se dirigen a una audiencia de inútiles, de ignorantes, de incapacitados, que esperan indudablemente, ¿no es cierto?, que se les resuelva la vida en 2, 3 o 4 horas. Entonces, fíjese, hay un tema incluso de recuperar la autoestima del ecuatoriano. Porque además, dicen, no, es que como estamos gobernados por PhD, el perfil entonces tiene que ser de un PhD o algo además superior. Denigraron la carrera. Para que luego tengamos esa presidenta de la Asamblea, ¿no? Claro, o sea denigraron la carrera y ellos nombraron a quien quiera. Exacto. Porque nombraron a cualquiera, hasta ahora están ahí. No sé si que ustedes han podido ver, porque las redes sociales y el WhatsApp son muy importantes en esta campaña. Yo sé que no hay acción, pero por lo menos hay un poco de reflexión. Y el humor es contundente. Está presente, Exacto, y el humor a veces es contundente. Esa sal es terrible. Exacto. Esa sal Entonces, hay el ranking de los 10 peores candidatos asambleístas. Entonces está el bailarín, está el payaso, está la bailarina, está el futbolista, está el expresentador. O sea, entonces, y eso es cosecha de la propia gente, ¿no? Entonces, eso es importante también. Pero ahí ya los partidos políticos y los que han logrado mantener o poner un membrete tienen también la culpa. Han tenido que recurrir a gente que no está capacitada, no está calificada para estar en las listas, pero las ponen porque sustituyen las carencias de no haber generado líderes. Incluso hay persona que está capacitada pero que no es política. Que es a veces o que no le interesa, que no se quiere exponer. Claro, que no se quiere exponer, o que le dieron la candidatura y no sabe ni por dónde tiene que llevar su candidatura. Pero, Jan, ahí hay una cosa. Alguna vez un amigo me decía, ¿por qué crees que la gente más valiosa no está haciendo política? Yo le decía, ¿y por qué? Seguramente tú tienes la respuesta. Por una cosa que es sencilla y que nosotros hemos discutido aquí a lo largo de este programa. La gente valiosa no está en la política ni en los partidos políticos, porque tenemos una institucionalidad tan débil que al momento que alguien expone su vida privada a lo público y trata de desenmarañar toda esta red de corruptela, no tiene instituciones que le respalden. Entonces, una persona honesta que no tiene un respaldo independiente de la justicia, una persona honesta que ha tenido su trabajo y le ha costado mucho y que puede ser desacreditado por cualquier sujeto, una persona que tiene unas cualidades éticas
incuestionables y unas calidades profesionales, bueno, no está en la política precisamente porque hay una debilidad que hace que el sujeto se sienta en indefensión cuando entra a la política. Entonces, mucha gente no va a entrar a la política porque tampoco los partidos políticos, ¿no es cierto?, le dan un marco o un escudo, una seguridad para poder actuar. Entonces, mucha gente dice, hermano, ¿yo qué hago en esos partidos? Me van a dejar ahí votado. Me van a dejar votada a la primera. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que indudablemente apostar por este proceso en esta nueva época política es darnos cuenta que las instituciones están sobre los hombres. Yo decía ayer una reflexión conversando con algunos periodistas, lo que le está pasando al alcalde de Quito en este momento, ¿no? Tiene que salir a defenderse él, pero él tiene un partido que suma y no hemos escuchado una sola palabra del partido que salga, no solo a respaldarle, sino a justificar algunas cosas, porque es responsabilidad también de esa institución. Por supuesto. ¿Sí? Bueno, hay criterios y criterios. Es decir, lo de ayer, mucha gente lo vio como respaldo en la Plaza Grande. Ya, pero de la gente y claro, del partido. Y lo vieron como una práctica igualita que el vecino. O sea, entonces, es un tema bastante sensible lo que está sucediendo en la alcaldía. Lo trasladaron de frente de frente a frente. Las malas mañas se pegan entre vecinos, parece. Entonces, lamentablemente, claro, lo que pasa es que suma, y ahí sí tienes toda la boca llena de razón, es que tiene que salir también al frente, porque finalmente es uno de los partidos que ha logrado pues ir creciendo, tiene alcalde, tiene varios otros alcaldes, tiene concejales, y tiene que salir, debería tener una posición frente a esto. Exacto, una posición, la que sea más que allá o incluso de condena si es que hubiese necesidad. Sí, si es que hubiese necesidad, así es. Pero exacto, también los políticos se encargan de ellos mismos diluir todo. Por supuesto, entonces eso, ¿a dónde vamos a ir? Por eso para mí la solución continúa siendo la sociedad civil. Y yo te voy a decir una cosa, el expresidente Piñera de Chile, a quien le están pidiendo nuevamente que sea candidato para enfrentar a la coalición, decía en un consejo de cámaras, vean señores, todo el mundo está reclamando de los políticos. Ustedes que son de las cámaras, ustedes que son de los sindicatos, ¿respaldan a algún político? ¿Se han comprometido a ayudarle y para ir en la línea lo que dice algún político? ¿Cuántos de ustedes están afiliados a un partido político? Todos agachados. Sindicatos y empresarios. ¿Cuántos de ustedes, empresarios, ayudan a financiar un partido político? Todos agachados. Y entonces, ¿qué les reclaman a los políticos? Si hay una sociedad despolitizada, en donde no quieres comprometerte con las ideas, entonces, es una sociedad que no está funcionando. Pues no, digamos, la política de ideas tiene que volver. ¿Ya? Los empresarios con los que tú has conversado, los trabajadores con los que conversas más, tienen una idea de que hay que, de alguna manera, respaldar la actividad política para incluso poderles exigir a los que nos representan. Yo creo que, obviamente, cada persona tiene el derecho de tener su pensamiento o su acercamiento a un político, pero las otras instituciones tienen un fin, tienen sus propios estatutos, tienen su propia naturaleza. Entonces pueden confluir muchas personas ahí. Y claro que tienen que dejar el asunto del partidismo afuera, por empujar, claro, el partidismo, pero tienen que hacer política. O sea, es necesario que hagan política. Yo estoy en la Cámara de Comercio de Quito, veo la criterios desde la Cámara de Comercio de Quito. Y estás en la revista de la revista de la Cámara de Comercio de Quito, exacto. Pero yo he visto en la Cámara de Comercio de Quito en los últimos 12 años un trabajo muy ciudadano. Es más, en la última etapa de Patricio Alarcón consiguieron lo impensable, lo que les dejaron a todos los correístas sin argumentos, les daban la vuelta ¿a qué? A que los trabajadores y los empresarios se sienten, acuerden y pidan ellos juntos en una carta a la OIT ayuda, que venga una misión. Esa carta todavía está ahí en respuesta, pero le enviaron. Pablo Serrano y Patricio Alarcón firmaron.
sí se puede. Es decir, O sea, si las capacidad... cosas son claras, se necesitan dirigencias claras, personas comprometidas, ¿no? Como el señor Serrano y como Patricio Alarcón, y otros dirigentes también, porque en esa mesa estuvieron, creo que estuvo el señor Erazo, estuvo Mesías Tatamuez, estuvo Rodrigo Gómez de la Torre, estuvo el presidente de la Cámara de Turismo también. Es decir, habían mucha gente en Quito que históricamente se cree que son enfrentados, que no pueden hablar. Entonces, esa es una forma de... esta es una muestra de que la sociedad civil organizada, pese a que tenga pensamientos o ideologías absolutamente distintas, separadas, y que exista choques en algunos puntos, pero pueden acordar para trazar esa cancha. César, si volvemos a satanizar los acuerdos, eso decían, esa componenda que han hecho en el Congreso, esta troncha que se han dado para... ¿Cómo logramos que la sociedad entienda que los acuerdos también pasan por estos acuerdos de gobernabilidad, pues, ¿no? Y entonces estos candidatos a la presidencia deberían entender eso o cuidarse de eso, y qué les preguntaríamos a ellos en el debate. Yo creo que el acuerdo está sobre las líneas del tiempo coyunturales donde se han hecho los acuerdos. Y la ciudadanía ha rechazado los acuerdos porque siempre se acuerda del acuerdo de la regalada cana, de una serie de acuerdos que son coyunturales. Yo creo que el país necesita un proyecto a mediano y largo plazo en 3 o 4 temas, no en 10, en 20. Creo que los políticos, la sociedad civil y todos aquellos que somos parte del país, debemos, por ejemplo, tener claridad qué queremos en educación, qué queremos en nuestro sistema de seguridad social y de salud, qué queremos, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que supone un trabajo digno, qué queremos en las exigencias mínimas que debe haber para construir ciudadanía. Lo demás, dejemos a la cocina. Pero son 4 o 5 cosas que deberían ser intocables. Una cosa que a mí me parece también que debería haber en un acuerdo, más allá de que se venga la iniciativa de la izquierda, de la derecha, aunque yo dudo si son de izquierda o de derecha actualmente. Pero en estas alturas, ¿qué será eso? Pero yo creo que un acuerdo clave es, por ejemplo, cuál va a ser nuestra política económica en tema internacional, de cara a temas de tratados bilaterales o megatratados. ¿Cuál va a ser nuestra política exterior que no existe? Desde que se escribió el Planex, cuando era canciller Francisco Carrión, a la actualidad, lo que se han hecho es una serie de metáforas del buen vivir a lo andino, que no existe. Entonces yo creo que los candidatos que lleguen a la segunda vuelta, no me atrevo a decir quién porque el ambiente está incierto, deberían firmar ante las organizaciones acuerdos mínimos en 5 cosas. Yo creo que hay que dejar de ser también bastante ilusos en plantearnos una serie de temas que nunca se realizan, que se presentan por requisito en el Consejo Nacional Electoral. Eso sí es populismo. Sí, indudablemente es populismo, pero yo creo que, a ver, en el tema educativo, ¿qué queremos? Tema de salud, ¿cómo es la salud? ¿Va a funcionar un tema público-privado en la atención? ¿Va a ser solo público? ¿Va a ser solo privado? O sea, ¿qué queremos? Yo creo que los países que han tratado de, ¿no es cierto?, encaminar una ruta hacia el desarrollo, son los que han logrado que entre los distintos partidos, por ejemplo, Chile, por ejemplo, Costa Rica, y no se diga otros países de los Países Bajos, o lo que hace, por ejemplo, en Uruguay. No es que el Frente Amplio ha excluido a blancos y a nacionales, al contrario, en una coparticipación del gobierno. Han dado participación en el gobierno, y han sido capaces de aceptar. Entonces yo creo que hay que inaugurar una nueva forma de hacer política, creando partidos distintos. Creo que un llamado es para que exista una tarea verdadera de crear verdaderos partidos y que se tenga la capacidad de mirar el país a 20 años. Creo que somos muy inmediatistas, queremos la resolución a la vuelta de la esquina. Mañana, cuando esto no es posible. Hemos tolerado 10 años. Claro, así es. Les voy a plantear la última pregunta para ver cómo debería manejar nuevamente con lo que iniciamos la ciudadanía toda esta cantidad de información de la corrupción, ya no
obviamente el gobierno tiene una acusación y él devuelve con otras a otros actores políticos. Los ciudadanos, ¿qué deben tener en cuenta, Jan, con la corrupción y cómo votar en estas elecciones? Yo creo que el país necesita al menos una persona justa en una institución. O sea, es decir, un fiscal justo. O sea, entonces yo creo que la gente debe analizar un poco mejor qué es lo que dicen los candidatos, preocuparse unas 2, 3 horas, poner en el internet, si que tienen algún documento, leerlo. Y que... darle tiempo a la democracia también. Claro, por supuesto. Se necesita un domingo también que lean, que vean. Por el país. Claro, que vean los programas de acá, de la radio. Que nos escuche. Claro, que nos escuche. Sí. Y que, pues, quien le convenza de que va a poner un justo a futuro. Una persona justa. O sea, un justo en la fiscalía. Yo creo que con un justo en la fiscalía o un justo en la Contraloría, ese puede ser un acuerdo. Y caminamos a un acuerdo para fiscal y contralor, sería fantástico. O sea, por ejemplo, uno de los acuerdos primeros a los que se refiere el doctor puede ser que suspendan el concurso fiscal, donde ni siquiera todos son penalistas. Claro. Es un engaño eso, donde hay una persona que es Vaca Mancheno, el señor Vaca Mancheno. Asesor y abogado del presidente. Entonces, no, o sea, ¿qué independencia está ahí? O sea, y hermano del presidente del Consejo del... Además. Y por el tema del 30S, sí, o sea, claro, son dos personas cercanas. O sea, está bien ser cercanos, es problema de ellos. Perfecto. Pero él, al menos desde un inicio, se ve que no va a ser una persona justa. Entonces yo creo que el ciudadano tiene que, si que no quiere verse involucrado en las noticias de todos los días, de que si lo de Brecht, que el preso, que no hay, que la fiscalía no funciona, todo eso, quien le ofrezca a alguien justo para el control. Entonces, y hay que confiar también. ¿Tú crees que podrían... algún candidato arriesgarse a decir mi candidato a fiscal es fulano de tal y a contralor es fulano de tal y van a acompañarnos, no son de mi partido o sí son de mi partido, pero yo garantizo? ¿Crees que alguien sería valioso eso? ¿Crees que eso claro, o sea, incluso si es que es medio lejano, mejor todavía. Por supuesto. Claro, eso sería un golpe, por ejemplo. O sea, eso a mí como ciudadano yo digo, bueno, es otra cosa. Cambiando. Claro, es otra cosa. O sea, si ya le pone un nombre. O sea, salgan a buscar un Hugo Ordóñez Espinosa. O sea, un justo, una persona justa. O sea, yo que sé, hay extraordinarios penalistas ahora en el Ecuador. Ahora mismo estuvo aquí en la Casa de Democracia la doctora Paulina Araujo. O sea, es extraordinaria Paulina Araujo. Imagínense de fiscal general. Claro. César, ¿qué les planteamos a los ciudadanos sobre la corrupción? Y no sé si es que coincide con Jan en esto, para concluir. Ha sido una feliz coincidencia la propuesta de Jan, porque desde hace algunos espacios yo he venido proponiendo a los distintos candidatos en conversaciones personales como públicas lo siguiente. No hay nada mejor que transparentar el proceso presentando el equipo de trabajo que les va a acompañar en el supuesto gobierno que pudieran tener. Creo que un paso interesante dio Cynthia Viteri, presentando, este es mi equipo económico. Ahí no hay misterios. Se sabe que está Mauricio Pozo, se sabe que está Gonzalo, se sabe. Entonces yo creo que los candidatos también deben apostar, si piensan en la construcción de un Estado transparente. Hemos estado acostumbrados, ¿no es cierto?, que después de la segunda vuelta, entre gallos y medianoche y al calor de las negociaciones, se pongan los nombres en la mesa y se elijan ese rato a los ministros del Estado. Yo creo que una propuesta seria, insisto, Cynthia Viteri lo ha hecho. Le escuché el otro día al candidato Lazo, que incluso le mencionaba a María Paula Romo, que le encantaría que sea contralor del Estado. Yo creo que los candidatos, si quieren ganar, tienen que arriesgarse. Aquí me parece que también ha habido una mediocridad. Desgastarse. Una mediocridad en las campañas de los más opcionados, en el sentido que quieren mucho haciendo poco. ¿Y qué es haciendo poco? Lo que siempre se ha hecho. Vean, la gente, seguir igual. Por ejemplo, ¿cuál es el cambio? Por ejemplo, Francisco, yo hacía una investigación con jóvenes. Y los jóvenes están cansados de la bandera, del afiche. La gente quiere otra cosa. Porque esto no es de marcar territorialidad o como hace el animalito que se orina para que nadie vulnere su territorio. Yo creo que una de las cosas... No es de instinto. Unas cosas serias es decir, a ver, este va a ser mi gabinete. Son personas que éticamente son incuestionables, que tienen una capacidad probada, pero sobre todo que tienen todas las ganas de hacer un servicio público real al país, con todo lo que cuesta.
con lo que cuesta, ¿no es cierto?, renunciar a su privacidad, porque uno se convierte en público, y hacer de este Ecuador una potencia. Tenemos todo para ser una potencia. Uruguay es un país de 3 millones de habitantes, con unos niveles de ciudadanía altísimos. Una participación Acá, ciudadana increíble, sí. No participamos, y además, si no participamos, también nos gusta estar censurando. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho Somos en el tema. inconformes permanentes. Ni come ni deja comer. Sí. Hay que trabajar en ciudadanía, Francisco. Yo les quiero agradecer, sí, hay que trabajar en ciudadanía. Y un aporte puede ser el libro, El populismo en escena, que está, ya está a la venta, César. Bueno, el libro está ya a la venta en la librería de Flaxo. Quiero decirles que ha tenido un éxito importante sin que todavía sea presentado. Estamos nosotros planificando que la presentación sea después de las elecciones y que baje un poco los ánimos. La tensión. La tensión y el alto voltaje. Y les invito a leer, porque este libro es revelador, incluye entrevistas en profundidad a una serie de personajes que han estado en el proceso y otras que no han estado en el proceso. Compara por qué los gobiernos de Venezuela y Ecuador siguieron una misma ruta y cuáles son los indicadores que desde una forma objetiva, ¿no es cierto?, nos permiten hablar de que vivimos en un populismo en escena. Este populismo es en escena entonces en la Flaxo, en la librería, y se lo presentará ahí mismo a mediados de febrero. Yo quiero agradecer a Jan Cano, gracias por acompañarnos, Jan, y a César Ulloa también por sus reflexiones, y comprometerlos a que sigan actuando, porque parte de la militancia, no política, es esta de construir ciudadanía. A ustedes agradecerles por seguirnos y recordarles que a partir de las 3 de la tarde nuevamente este programa estará a su disposición para que hagan lo que decía Jan, desen un trabajito de escucharnos del fin de semana también, y si pueden todos los días, gracias. Nos estamos encontrando el día lunes.